Imagina, querida mía, a una mujer cansada al final del día, con el delantal aún oliendo a comida, las rodillas adoloridas, pero el corazón firme en oración por sus hijos y nietos. La vida parece demasiado dura, y muchas veces te preguntas si Dios aún escucha tus plegarias. Así también fue en tiempos de Juan Diego, un hombre sencillo, invisible para los poderosos, pero valioso a los ojos del Señor. ¿Y si te dijera que, a través de él, la Madre de Dios eligió hablarle a todo un pueblo? Comenta, amén, si tú también crees que Dios usa a los pequeños para grandes milagros. Querida mía, imagina la mañana fría en el Valle de México, el viento cortaba el rostro, la tierra exhalaba ese aroma húmedo del rocío, y los pájaros, aún tímidos, se atrevían a cantar entre los árboles. El cielo, con tonos anaranjados, parecía anunciar algo nuevo, pero para Juan Diego era solo otro día de camino largo y silencioso. Sus pies curtidos conocían cada piedra del sendero, y sus manos, marcadas por el trabajo, revelaban toda una vida de esfuerzo. Juan Diego era un hombre sencillo, invisible a los ojos de los grandes, pero precioso ante los ojos de Dios. Indígena convertido al cristianismo, no tenía riquezas ni títulos, solo la humildad de quien sabía vivir con poco y el corazón abierto para el Señor. Cada mañana, incluso antes de que saliera el sol, dejaba su pequeña casa de paredes de barro para caminar kilómetros hasta la catequesis, donde aprendía sobre la fe y se llenaba de la palabra. Imagina, hermana mía, a Juan Diego envuelto en su tilma de fibras rústicas, guardando en el pecho un amor profundo por Dios y por su familia. Estaba casado, pero ya había sentido el dolor de la despedida. Su esposa, amada compañera, había fallecido poco tiempo antes. La nostalgia dolía en silencio, pero en lugar de endurecer su corazón, la transformaba en oración. Caminando por los senderos polvorientos, cargaba consigo no solo el recuerdo de ella, sino también la responsabilidad de vivir con dignidad y fe, incluso en la soledad. Tú sabes bien, querida mía, lo difícil que es sentarse a la mesa y ver vacía la silla de quien ya partió. Juan Diego lo sabía, y era justamente ese dolor el que lo llevaba a buscar cada vez más el consuelo divino. En aquella época, ser indígena significaba vivir al margen. Los españoles miraban con desprecio, y hasta dentro de la misma iglesia muchos dudaban de la sinceridad de la fe de los más pobres. Pero Juan Diego no permitía que eso apagara la llama en su pecho. No buscaba reconocimiento humano, sino la certeza de que el Señor veía más allá de las apariencias. Con pasos firmes, cruzaba los campos y subía los cerros, rezando en voz baja en su lengua natal, ofreciendo cada día como quien ofrece flores en el altar. Era un hombre de fe discreta, como tantas mujeres que conocemos, que no predican en plazas públicas, pero evangelizan doblando las rodillas junto a la cama, rezando el rosario entre lágrimas, cocinando para hijos y nietos como acto de amor. Juan Diego no tenía estudios ni elocuencia, pero poseía lo que muchos no tienen, un corazón humilde que creía en el poder de la gracia. Su vida era dura, pero cada detalle, desde el silencio de la madrugada hasta el esfuerzo del camino, se transformaba en oración. Ahora, piensa conmigo, ¿cuántas veces tú, querida hermana, también te has sentido pequeña y olvidada, como si tu voz no tuviera importancia? Y aún así, seguiste firme, cuidando de tu familia, manteniendo viva la llama de la fe. Es justamente ahí donde el Señor se manifiesta, en la sencillez de quienes no aparecen en los periódicos, pero son conocidos en el cielo. Recuerda lo que está escrito, el Señor no ve como el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón, 1 Samuel 16:7. Mientras el mundo busca títulos, belleza y prestigio, Dios busca corazones disponibles. Y fue así, querida mía, como comenzó la historia. Juan Diego creía que vivía solo otra mañana común. Sus pies avanzaban por el mismo camino, sus manos apretaban la tilma contra el pecho como tantas veces antes. Pero lo que él no sabía era que esa rutina silenciosa estaba a punto de ser interrumpida por lo extraordinario. Algo iba a suceder en aquel cerro que cambiaría no solo su vida, sino la vida de millones. El cielo ya se inclinaba sobre la tierra, y, sin darse cuenta, estaba a pocos pasos del mayor encuentro de su vida. Aquella mañana, el sol nacía tímido, lanzando rayos dorados sobre la neblina que aún cubría la colina de Tepeyac. El aire traía el perfume discreto de las flores silvestres, y el viento suave hacía danzar la hierba cubierta de rocío. Era como si toda la naturaleza estuviera en oración, esperando algo grandioso que estaba a punto de suceder. Juan Diego seguía su caminata habitual,
con su humilde tilma protegiéndolo del frío. Rezaba en voz baja, como quien conversa con un amigo íntimo, cuando de pronto el paisaje se transformó ante sus ojos. El canto de los pájaros se apagó, y una luz suave, distinta de la del sol, comenzó a extenderse por la colina. Era una claridad serena, que no hería los ojos, pero calentaba el corazón. Y entonces la vio. Una señora de belleza indescriptible, vestida con ropas resplandecientes, con un manto que parecía brillar como el cielo estrellado. Su piel era morena, su mirada estaba llena de ternura maternal. No había temor en esa presencia, solo un amor profundo que tocaba el alma. Juan Diego tembló, cayó de rodillas y, con voz entrecortada, preguntó quién era aquella figura tan sublime. La señora sonrió con dulzura y lo llamó por su nombre, como una madre que habla con su hijo: Juanito, hijo mío querido, ¿a dónde vas? Él, aún confundido, respondió que se dirigía a la ciudad, para recibir las enseñanzas de la fe. Y fue entonces cuando ella le reveló su deseo, que allí, en lo alto de aquella colina, se construyera una pequeña casa, una iglesia sencilla, donde ella pudiera ofrecer amor, consuelo y protección a todos sus hijos. Imagina, querida mía, la confusión en el corazón de aquel hombre sencillo. ¿Cómo podría él, un indígena pobre, sin ninguna influencia, llevar un mensaje tan grande al obispo? Se sentía demasiado pequeño, pero la mirada de la señora lo sostenía. No era una mirada de exigencia, sino de confianza. Era como si dijera: tú puedes, porque yo estaré contigo. Mientras hablaba, su voz era como una música suave, que traía paz y esperanza. Juan Diego sintió su corazón arder, pero al mismo tiempo temblar ante la responsabilidad. ¿Quién le creería? ¿Quién escucharía a un hombre tan insignificante a los ojos del mundo? Aún así, la obediencia venció al miedo, y él aceptó la misión. ¿Y tú, hermana mía, has vivido momentos en los que Dios te confió algo que parecía más grande que tus fuerzas? Tal vez cuidar de un nieto enfermo, sostener la fe de la familia, enfrentar sola el silencio de la casa. Son misiones que parecen pesadas, pero escucha bien: si el Señor te eligió, también te dará la gracia necesaria. Recordemos la promesa de la palabra: ¿acaso puede una madre olvidarse del hijo que amamanta? Aunque ella llegara a olvidarse, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Así como María miró a Juan Diego con ternura, también te mira a ti, sin olvidar jamás cada lágrima y cada oración. Pero, querida mía, la historia no termina aquí. Juan Diego no sabía que la misión que le había sido confiada por aquella señora traería no solo consuelo, sino también pruebas. Tendría que enfrentar la incredulidad de los hombres, la desconfianza de los poderosos y el peso del desprecio. Lo que parecía un llamado sencillo se convertiría en un camino de lágrimas y valentía. Y esa misma tarde, al presentarse ante el obispo, descubriría que llevar la voz del cielo no sería una tarea fácil. La ciudad estaba despierta y bulliciosa. El sonido de las campanas se mezclaba con el murmullo de las conversaciones en las calles, mientras el polvo levantado por los caballos flotaba en el aire. El aroma del incienso escapaba de las iglesias, pero también se entrelazaba con el olor fuerte de los mercados, creando una atmósfera confusa entre lo sagrado y lo cotidiano. Juan Diego, con pasos humildes, entró tímidamente por la puerta del palacio episcopal. Su corazón latía con fuerza, las manos le temblaban al sujetar la tilma contra el pecho. Recordaba cada palabra de la Señora del Cielo, pidiéndole que fuera su mensajero. Pero allí, ante los muros altos y las miradas desconfiadas de los guardias, se sentía más pequeño que nunca. Llevado ante la presencia del obispo, el humilde indígena se inclinó en señal de respeto. El obispo, un hombre culto y de alta posición, lo miró con seriedad. ¿Qué deseas, hijo mío? Juan Diego respiró hondo y, con voz temblorosa pero firme, relató lo que había visto en la colina del Tepeyac, a la señora resplandeciente que pedía una casa para consolar a sus hijos. Sin embargo, sus palabras sonaron extrañas a los oídos de los poderosos. Algunos sacerdotes cercanos se miraron entre ellos, susurrando. El obispo frunció el ceño, observando a aquel hombre de ropas gastadas y rostro curtido por el sol. ¿Un simple indio?, pensó. ¿Cómo podía Dios elegir a alguien tan insignificante para llevar un mensaje tan grandioso? Juan Diego insistía con respeto, describiendo la ternura y el resplandor de la Virgen. Pero, cuanto más hablaba, más sentía las miradas de duda,
casi de desprecio. Sintió que el rostro le ardía, que el corazón se le oprimía. No estaba acostumbrado a ser escuchado, pero ese día deseaba con todo su ser que su voz fuera creída. El obispo, con paciencia, le pidió que regresara en otro momento, y que trajera una señal más clara. Juan Diego salió cabizbajo. Las calles de la ciudad le parecían más ruidosas y hostiles. Se preguntaba, ¿y si todo esto no es más que una ilusión, y si solo soy motivo de burla? Sus pies descalzos golpeaban la tierra dura, y unas lágrimas discretas le corrían por el rostro. Esa noche, mientras regresaba, su corazón estaba cargado. El recuerdo de la señora lo sostenía, pero la incredulidad de los hombres hería su alma. ¿Cómo podía un campesino pobre llevar una misión tan grande? Hermana mía, ¿tú también has sentido ese dolor? ¿Cuántas veces has dicho algo verdadero, sincero, incluso inspirado por Dios, y no fuiste tomada en serio? Tal vez advertiste a tus hijos, aconsejaste a tus nietos, diste testimonio de tu fe, y a cambio solo recibiste miradas de desconfianza. Sepas que el Señor comprende ese sentimiento, porque hasta los profetas fueron rechazados. Recordemos, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo despreciado, para reducir a nada lo que es. 1 Corintios 1:27. El valor no está en quien recibe aplausos del mundo, sino en quien permanece fiel a pesar del desprecio. Y fue esa noche, cuando Juan Diego pensaba en rendirse, que un resplandor silencioso volvió a aparecer en el camino. La Señora del Cielo lo esperaba una vez más, con la misma mirada tierna, lista para renovar su esperanza. Lo que él no sabía era que la prueba sería aún mayor, tendría que traer una señal imposible, algo que ningún hombre pudiera negar. El desánimo estaba a punto de convertirse en milagro. La madrugada era helada, y el viento soplaba con fuerza sobre la colina del Tepeyac. El suelo duro parecía muerto, cubierto de polvo reseco. No había señal de vida, solo el frío cortante que hacía temblar los huesos. Aún así, en medio de esa aridez, algo invisible preparaba un milagro. Juan Diego caminaba cabizbajo, pensando en su tío enfermo y en el peso que cargaba en el corazón. La víspera había sido rechazado por el obispo, y el dolor de no ser creído aún latía en su alma. Pero, de pronto, aquel mismo resplandor suave iluminó su camino, y allí estaba otra vez la Señora del Cielo, sonriendo con ternura. Sus ojos brillaban como estrellas, y su voz traía una paz que ninguna palabra humana podía dar. Ella lo recibió con cariño, como una madre que consuela al hijo abatido, y le pidió que subiera hasta la cima del cerro para recoger flores. Juan Diego, atónito, pensó para sí, ¿pero cómo, señora? Estamos en pleno invierno, y este monte es seco, aquí no crece nada. Su mente humana no podía comprender, pero su corazón confiaba. Subió con pasos firmes, aún sin esperanza de encontrar algo. Pero al llegar a la cima, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo que antes era desierto, ahora florecía con rosas frescas, perfumadas, de colores intensos que jamás había visto. Los pétalos aún brillaban con el rocío de la mañana, como si el cielo hubiera besado cada uno de ellos. Juan Diego cayó de rodillas y lloró, entendiendo que estaba frente a una señal imposible para los hombres, pero sencilla para Dios. Recogió cada rosa con cuidado, como quien sostiene un tesoro sagrado. Su tilma, tejida con fibras ásperas, se convirtió en un altar improvisado. Las flores despedían un perfume intenso, llenando el aire de esperanza. Mientras descendía, su corazón ya no latía con vergüenza, sino con confianza renovada. Sabía que ahora no cargaba solo flores, sino la prueba del amor de la Madre del Cielo. ¿Y tú, querida hermana, has visto a Dios poner flores en tus desiertos? Tal vez, en medio de una enfermedad, un problema económico o un silencio doloroso, surgió un gesto inesperado, una palabra amiga, una gracia que parecía imposible. Así es como actúa el Señor, donde el mundo ve esterilidad, Él hace brotar vida. Como nos recuerda la Escritura, el desierto y la tierra seca se alegrarán, el páramo exultará y florecerá como la rosa. Isaías 35:1. No hay aridez que Dios no pueda transformar en jardín cuando confiamos en su providencia. Juan Diego, bajando la colina con la tilma llena de rosas, pensaba que solo llevaba una señal hermosa para convencer al obispo. Pero lo que él no sabía, hermana mía, era que dentro de aquel tejido rústico reposaba un milagro mucho mayor que las flores.
Algo estaba a punto de revelarse ante los ojos de todos, algo que cambiaría para siempre la fe de todo un pueblo. El cielo estaba listo para manifestarse de una forma que nadie jamás podría negar. La sala del obispo estaba iluminada por altas velas, y el aroma del incienso flotaba en el aire denso. El silencio era solemne, interrumpido solo por el crujido de las maderas antiguas. Guardias y sacerdotes observaban atentos, como quien espera un juicio importante. El ambiente mezclaba reverencia con desconfianza. Juan Diego entró con timidez, el rostro marcado por el frío de la madrugada y por los kilómetros recorridos. Su corazón latía con fuerza, pero sus ojos reflejaban la serenidad de quien confía. Con cuidado, se acercó al obispo y le dijo que traía la señal pedida. Los presentes se inclinaron, curiosos, esperando ver algo que confirmara, o desmintiera, las palabras de aquel humilde campesino. Sostenía la tilma contra el pecho como quien carga un tesoro secreto. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de emoción. Entonces, con un gesto sencillo, abrió el manto. Las rosas castellanas, frescas y perfumadas, cayeron sobre el suelo de piedra, llenando de color y vida aquel salón sombrío. Todos contuvieron el aliento. Pero el mayor milagro no estaba en las flores. Cuando el tejido rústico se extendió, ante los ojos de todos apareció la imagen perfecta de la Virgen María, impresa de forma inexplicable. Su piel morena, sus ojos compasivos, su manto adornado con estrellas. Era como si el cielo hubiera pintado con sus propias manos. El obispo, conmovido, dejó caer las lágrimas. Su postura firme se quebró, y cayó de rodillas ante aquella imagen. Los sacerdotes, antes llenos de dudas, también se postraron. Un silencio reverente llenó la sala, interrumpido solo por los sollozos contenidos de quienes allí estaban. Aquel hombre pobre y despreciado se había convertido en portador de la mayor revelación. Juan Diego, por su parte, no buscaba gloria. Estaba de rodillas, con el rostro inclinado, como quien dice, todo esto no es mío, es de ella, es de Dios. Su corazón rebosaba de alegría, pero también de humildad. Sabía que no era nada ante el mundo, pero para el cielo se había convertido en instrumento. ¿Y tú, querida hermana, has vivido momentos en los que Dios te ha sorprendido? Tal vez solo esperabas una respuesta pequeña, y Él abrió puertas más grandes de lo que imaginabas. A veces pedimos solo fuerza para resistir, y el Señor nos da una victoria completa. Así fue con Juan Diego, llevó flores, y entregó al mundo un milagro eterno. Recordemos la palabra, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, Lucas 1:52. Dios sigue actuando así, levantando a los sencillos para revelar su gloria. Y sin embargo, hermana mía, aquel milagro no era el final. Era apenas el comienzo de una obra grandiosa. El obispo entendió que debía construir la casa pedida por la Madre del Cielo, pero también sabía que aquello cambiaría la historia de todo un pueblo. Juan Diego, el hombre invisible a los ojos del mundo, ahora cargaba con la responsabilidad de cuidar la imagen y testimoniar su verdad. Y ni siquiera imaginaba cuántas multitudes se reunirían ante aquella tilma, miles que vendrían de cerca y de lejos, buscando consuelo, esperanza y fe. Las calles se llenaban de voces y cantos. El perfume de las flores se mezclaba con el de las velas encendidas, y el sonido de pasos apurados resonaba por el valle. Hombres, mujeres y niños caminaban con el corazón ansioso por ver la nueva casita erigida en el Tepeyac. La fe de un pueblo renacía ante un milagro visible. Se construyó una pequeña ermita, sencilla como la vida de Juan Diego, pero grandiosa por la presencia de la imagen milagrosa. Desde el primer día, comenzaron a llegar multitudes. Venían de cerca y de lejos, trayendo sus dolores y sus esperanzas. Muchos enfermos encontraban alivio, otros se reconciliaban con la fe que habían perdido. El corazón del pueblo, antes herido por guerras y desprecio, halló consuelo en la mirada de la Madre del Cielo estampada en la tilma. Juan Diego, ahora visto con respeto, no cambió su esencia. Seguía siendo humilde, viviendo en una cabaña cerca de la ermita. Dedicaba sus días a acoger peregrinos, contar la historia y cuidar con sencillez aquel lugar sagrado. No se llenó de orgullo, al contrario, se sentía pequeño ante la grandeza de la misión. En cada mirada de fe que encontraba, reconocía la obra de Dios y no la suya.
Pasaron los años, y aquel hombre que antes caminaba solo e invisible se volvió testigo vivo del cuidado divino. Ya anciano, pasaba horas frente a la imagen, orando en silencio. Sus labios murmuraban plegarias en su lengua nativa, ofreciendo cada día por la conversión del pueblo. Lo que había comenzado como un encuentro inesperado, se transformó en un legado eterno. ¿Y tú, querida hermana, te has detenido a pensar en el legado que tu fe puede dejar? Tal vez no esté estampado en un milagro visible, pero cada rosario rezado, cada consejo ofrecido, cada lágrima entregada en oración por tus hijos y nietos, también construye una historia ante los ojos de Dios. Así como Juan Diego, quizás no te sientas importante a los ojos del mundo, pero el cielo registra cada gesto silencioso de amor y perseverancia. Recordemos el Evangelio, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa, Juan 19:27. Así como el apóstol Juan acogió a María, también nosotros estamos llamados a recibirla en nuestra vida, permitiendo que su ternura maternal transforme nuestro camino. Y hasta hoy, hermana querida, la tilma de Juan Diego permanece intacta, desafiando los siglos y a los ojos incrédulos. Millones de corazones siguen peregrinando al Tepeyac, llevando flores, oraciones y esperanzas. Pero lo que muchos no perciben es que el mayor milagro no está solo en el tejido preservado, sino en el llamado que resuena en cada uno de nosotros, vivir una fe sencilla, confiada, capaz de florecer en el desierto de la vida. El cielo sigue hablando, y la madre continúa diciendo, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y si esta historia ha tocado tu corazón, querida mía, no dejes de seguir caminando con nosotras. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, y así recibirás siempre nuevos mensajes de fe, esperanza y consuelo. Juntas, alimentemos nuestra alma con la ternura de María y la presencia amorosa de Dios en nuestra vida.